Mis amigos, enfrente nuestro tenemos una voz autorizada de la medicina en Atomayor del Rey, que es el señor doctor Bruno Cuevas. Saludos, Bruno. ¿Cómo se siente? Bueno, Mari César, muchas gracias. Para mí de mucho agrado tenerte aquí en mi casa, como puedes ver, en el campo. Un saludo a todos los amigos que te siguen y estamos aquí dispuestos a responder tus inquietudes y ojalá que estos consejos y estas opiniones que podamos dar aquí puedan servir, ser útiles a la gente para cuidar su salud. Causas y consecuencias de inmediato, el doctor Bruno Cuevas, del coronavirus, tanto en la República Dominicana como para el mundo. Bueno, las causas inmediatas ya las tenemos en la cantidad de muertos que se cuentan por millones, la cantidad de contagios. Eso también conlleva un gasto adicional de salud pública porque se ha tenido que recurrir a una serie de insumos que antes no eran de tanta prioridad. Para ponerte un ejemplo, una cajita de guantes desechable, la caja que trae 50 pares, no costaba más de 70, 80 pesos. Ahora el precio mínimo anda en 650. Con el agravante de que esos guantes no se producen en el país, cosa para mí inexplicable. ¿Cómo es posible que un país capaz de tener tecnología de punta no puede fabricar guantes? Entonces tenemos que exportarlo. Y gente inescrupulosa se ha aprovechado de eso y, por ejemplo, nuestro hospital está agotando su presupuesto en guantes y las batas quirúrgicas desechables. Estamos hablando que antes costaban del subcentro de salud, sí, Leopoldo Martínez. Bueno, ya es un hospital provincial, que en la práctica es un subcentro. De Atomayor del Rey, de la provincia de Atomayor, en el este de la República Dominicana. Bueno, el presupuesto se está agotando en comprar guantes, batas quirúrgicas que antes costaban 40 pesos. El último precio que nos dio Promese fue 705 pesos. Con el otro agravante, la atención a los nacionales haitianos. De 100 partos, 70 son de haitianas. Entonces, en nuestro hospital, el poquito presupuesto, que es el mismo de 15 años atrás, y que tenemos la promesa de nuestro presidente Luis Abinader, de ser aumentado, pero tenemos el mismo presupuesto de 15 años atrás. Entonces, eso nos encierra. Y la población ha crecido. Se ha duplicado. Por supuesto, la haitiana también. También. Pero te estoy hablando de partos de haitianas, pero también atendemos niños y hombres. Yo tuve en estos días un nacional haitiano que duró casi 2 meses porque estaba abandonado y yo no lo podía dejar en la calle. Bueno, esos son los retos que tiene el hospital y a esto se le ha añadido ahora el problema de la pandemia, de un virus que no es nuevo, porque el coronavirus se describió por primera vez en el año 1960, que era un virus que producía gripe. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que ese virus mutó, cambió. Hay muchas teorías, algunas de ellas yo no le doy ningún crédito porque cuando busco evidencia científica no la encuentro. Lo que he encontrado es que el virus pasó de los animales a los seres humanos. Eso va a tener que editarlo ahí. Sí. Pasó de los animales a seres humanos. ¿Qué animales? Animales exóticos. En la ciudad de Wuhan, en China, que una vez fue la capital de la China, y es una ciudad que tiene casi la totalidad de los habitantes que tiene la República Dominicana. Hay casi 10 millones de gente. Y el perímetro es muy pequeño. Quiere decir que hay una gran aglomeración de personas. Entonces hay unos restaurantes donde se servía comidas exóticas de murciélagos, hurones, ratones, no recuerdo qué otro tipo de animales, y la carne se cocinaba mal, o sea, no se le daba la suficiente temperatura. Pero si tú ves la composición calórica y proteínica de la carne por ejemplo, de murciélago, es muy baja. Entonces, es que la humanidad quiere inventar cosas. Y cuando se inventan cosas sin
sin sentido, solamente por querer ser diferente. Porque hay gente que tiene que tirarle una foto a la comida que se come para ponerla en el Facebook, para decir, miren lo que yo como. Mi comida es exótica, es diferente. Es pura vanidad, pura vanidad. Bueno, entonces cosechamos los frutos. Quieren comida exótica, comida rara. El virus que vivía tranquilo mutó, se le dio una cantidad de calor que era inusual. El virus cambió su constitución, porque los virus, y eso tenemos que aclararlo, no son seres vivos. Los virus no es como una bacteria. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Los virus son partículas de ADN o ARN, que son los ácidos que dan la vida. De ahí es que se forman los genes. Entonces los virus o se forman de una cadena de ADN, que quiere decir ácido desoxirribonucleico, o de ARN, que es el ácido ribonucleico. El ARN, es el que forma el coronavirus. Pero ¿qué ha pasado? Que aparte de esa cadena de ARN, tiene una cubierta de proteína y encima otra cubierta de grasa, de lípidos, que lo hace más resistente y por eso puede durar más tiempo en el aire. El virus se ha vuelto más infectivo y todavía estamos aprendiendo cosas, porque hay enfermedades, por ejemplo, te puedo hablar de la tuberculosis, que tiene miles de años. Hay un libro que se llama Los secretos del Mar Muerto, donde se habla de los primeros casos de tuberculosis, quiere decir que es una enfermedad milenaria, o de la lepra. Sin embargo, hoy hay nuevos cepas del bacilo tuberculoso que se han hecho resistentes a los antibióticos, cuando se usan antibióticos de manera inadecuada. La palabra virus quiere decir veneno, toxina o tóxico. Los virus nunca dejan nada bueno. En este caso, el virus mutó, cambió su estructura y se ha hecho más infeccioso. Las consecuencias directas, los millones de muertes, y ya es una consecuencia que la tenemos ahí, pero hay una consecuencia de gastos de salud que ha hecho que la economía del mundo cambie por completo. Esa es otra consecuencia. Pero desde el punto de vista estricto de la salud, hay una parte de la que no se habla mucho, que es la carga emocional que conlleva esto, y que tenemos muchos datos de gente que se ha suicidado cuando le dijeron que tenía coronavirus. Claro, eran personas que ya venían arrastrando problemas depresivos, personas que eran alcohólicos, usuarios de droga, personas con trastorno de ansiedad, con trastorno de personalidad, con baja autoestima, un médico que no fue lo suficientemente prudente y le tira ahí en la cara, usted tiene coronavirus, y no le explica, y hay gente que se ha quitado la vida. Pero también, no solamente suicidio, tenemos una gran cantidad. La mayoría de los pacientes que tienen coronavirus, tú tienes que tratarle un trastorno de ansiedad, que si se mantiene en el tiempo, luego se convierte en un trastorno depresivo, y los trastornos depresivos toman tiempo. La cosa se complica, ¿por qué? Porque cuando una persona se deprime anímicamente, está demostrado que así mismo se deprime su sistema de defensa, su sistema inmunológico. Entonces todo esto es un círculo. Me deprimo y mi carga viral puede aumentar. ¿Por qué? Porque tengo menos defensa. Entonces la enfermedad. Por eso se explica, en parte hay personas que han tenido exposición al virus. ¿Y qué le ha pasado? Una gripecita, dieron positivo a la prueba, pero de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunológico sano, fuerte, pero también tienen un espíritu fuerte. Y yo siempre le digo a la gente, la lucha contra la enfermedad comienza en la mente. Si te sientes derrotado, ya la mitad de la pelea la perdiste. Y en eso, la prudencia y la experiencia del médico juega un papel fundamental. Doctor Bruno Cuevas, en Atomayor, ahora en el Subcentro de Salud Leopoldo Martínez. Ya es un hospital provincial. Ya es un hospital. Aunque en el terreno de la práctica, ahora mismo con las dificultades que se han ido mejorando, tenemos que decirlo. Este gobierno ha mandado señales de que está interesado en mejorar la salud seriamente. Y mira que ya hay un aumento para los médicos sin hacer huelga. Eso es digno de aplauso.
pero en la práctica, ahora mismo, nuestro hospital que no está haciendo cirugía electiva, tenemos que elegir a qué paciente podemos internar. En el terreno práctico seguimos siendo un subcentro. Ahora mismo, ¿cuáles son los retos aquí en Atomayor, particularmente en la República Dominicana o el mundo, con relación a este flagelo? Esa pregunta es sumamente interesante, porque cuando tú hablas de retos, tú estás diciendo la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? En el Ministerio de Salud Pública había un letrero que lo borraron, lamentablemente, grande. Todo el mundo podía leerlo, estaba en una pared, en un mural, que decía: la salud es una responsabilidad del Estado, de la sociedad y del individuo mismo. El reto es de todos. El reto es de las autoridades de salud. El reto es de la sociedad. El reto es para cada individuo. Yo tengo la responsabilidad de cuidarme. ¿Por qué? Porque yo puedo infectar a mi familia. Evidentemente hay gente que cree, porque la naturaleza humana parece tener en una parte de su cerebro la falsa idea de que la tragedia es para el vecino, de que el que se va a matar no es el hijo mío que anda levantando la rueda delantera, sino el de al frente. La responsabilidad es de todos. Esto tenemos que socializarlo en las iglesias, en los clubes, en la junta de vecinos, en la sociedad general, clubes deportivos, culturales, y hacer conciencia. Son reglas fundamentales simples. En la famosa gripe española que mató más de 20 millones de personas, no recuerdo el número exacto, pero fueron decenas de millones de personas. El gobernador de España de ese entonces mandó un comunicado a cada provincia donde decía y recomendaba las reglas generales para evitar ese mal. Cúbrase la boca y la nariz, manténgase alejado de los demás y lávese las manos. Eso fue en el año 1918, estamos en el 2020. Hace 102 años tuvimos una enfermedad respiratoria grave que mató millones y las medidas para la prevención eran las mismas. Quiere decir que la humanidad no ha podido aprender reglas básicas: lavarse las manos, cubrirse la boca y la nariz y estar alejado. Ninguna de esas medidas es costosa. Pero, como te dije hace un momento, hay una parte de la sociedad que cree que no, que el virus es para otra persona, que a ellos no le va a pasar nada, que eso es mentira. Y eso explica por qué hay gente que creyó el cuento del Telefrix, que tú inviertes 10,000 pesos y te ganas 1,000,000. Una sociedad que es capaz de creer en cualquier cosa, menos en los consejos de salud. Tenemos un problema grave de educación, porque es que el coronavirus choca contra nuestra cultura. Es un choque directo. Nosotros somos alegres, nos abrazamos, queremos estar en grupo, queremos vociferar. Consecuencias psicológicas en la República Dominicana. Bueno, te mencioné, tenemos ya una gran cantidad de pacientes con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastornos de tensión emocional, insomnio, pérdida del sueño, pérdida del apetito. Es más, personas que ellos creen que tienen el virus sin tenerlo, ya tienen un trastorno de ansiedad. Y ahí viene ya la cadena de que terminan teniendo trastornos de salud, porque los problemas de tipo psicológico, después de cierto tiempo, pueden somatizarse. ¿Qué quiere decir eso? Soma quiere decir cuerpo. Un problema mental puede enfermar tu cuerpo, porque altera tu organismo. Nosotros no nos damos cuenta. Cuando estamos bajo tensión, cuando estamos bajo estrés, nuestro cuerpo comienza a secretar, a fabricar una serie de sustancias que se llama adrenalina y noradrenalina, que le dan a nuestro cuerpo la capacidad de aumentar la fuerza física. Te voy a poner un ejemplo. Tú has visto el caso de una persona con un ataque histérico, se le muere un familiar. Sí, cae una mujer de 100 libras.
y entre 5 y 6 hombres no la pueden controlar. ¿Por qué? ¿Por qué no la pueden controlar? ¿Porque ella es más fuerte que los 5 hombres? No, porque en ese momento tiene una descarga noradrenérgica muy fuerte que potencializa su musculatura, que de por sí es frágil. Entonces, eso se debe a que nuestro cuerpo tiene la capacidad. Tú no has visto gente que ha sido capaz de levantar por una esquina un carro para liberar a una gente que está debajo del carro y después no sabe cómo lo hizo. Porque el cuerpo es capaz de potencializar la fuerza muscular a través de esas sustancias. Pero esas sustancias también tienen su parte mala. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la adrenalina y la noradrenalina, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el pulso. Si eso se mantiene en el tiempo, y es una persona que además de eso fuma, toma alcohol, tiene una vida sedentaria, no hace ejercicio, tiene mucho negocio que lo mantiene medio loco, va a terminar sufriendo de la presión. Concluyendo, soluciones y su visión, ¿a dónde podría llegar el flagelo, el aumento de esta pandemia en la República Dominicana? Mira, y aquí precisamente en Atomayor. Honestamente, esa es una pregunta difícil de responder. Las consecuencias dependen de nosotros, depende de lo que hagamos. Tenemos que quitar de la mente esa idea de que los dominicanos somos gente sin miedo. Una cosa es no tener miedo y otra cosa es ser desaprensivo. Una cosa es ser una persona valiente que enfrenta el problema y otra cosa es ser, actuar como decía el difunto César Medina, con la mente del gallo loco, el galloloquismo. No, es para encima que vamos, porque los dominicanos somos alegres y no echamos para atrás. Bueno, este virus está diciendo una cosa. El virus mutó. La palabra mutar quiere decir cambiar. Si los virus mutaron, ¿por qué no cambiar también nosotros? Si es necesario cambiar la cultura por un tiempo, cambiémosla. Y hay una teoría que quiero dejar claro que no es cierta. No le va a dar a todo el mundo el virus. La pandemia no se comportan así. Si esa fuera la verdad, la peste negra hubiera matado el mundo entero y no lo hizo. O la fiebre amarilla o el dengue. Siempre la capacidad de recuperación del ser humano es mucho mayor de la que nosotros creemos. Mi consejo es, sigan esas simples reglas. Alejamiento, limpieza de manos, uso de mascarilla. Con la mascarilla le doy varios consejos. Cualquier objeto que sirva de puente, o mejor dicho, de barrera entre el aliento, cuando una gente escupe o cuando una gente habla o cuando una gente estornuda o tose, va a emitir partículas. Si esa persona está infectada del virus, esa partícula usted puede inhalarla, penetran a nuestro cuerpo, pueden vencer las barreras naturales, finalmente llegar al pulmón. Y entonces, en principio, producen una bronconeumonía, que no es lo que mata al paciente. Generalmente lo que mata al paciente es la inflamación de la tráquea, una traqueitis, que es el tubo que va después de la laringe, es un tubo que va aquí en el medio y termina dividiéndose como un camino en dos, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Hay buenas noticias, las vacunas que algunos están tratando de demeritar. Le voy a dar un solo ejemplo. En Puerto Rico ya van por decenas de miles los vacunados. No se ha reportado una sola muerte por la vacuna. Los pacientes que se vacunan no van a sufrir la enfermedad. Una cosa es tener un efecto no deseado. Es verdad, han habido efectos colaterales que son normales en toda vacuna, que eso pasa. Hubo un caso de vacunación que presentó parálisis facial, que fue reversible, se revirtió, que fue que se le paralizaron parte de los músculos de la cara. Eso es lo que se llama parálisis facial. Se le trató y está bien. Y yo te voy a decir, yo prefiero que se me doble la boca y no dejarme morir por el coronavirus. El doctor Bruno Cueva, cuando llegue la vacuna a este pueblo, va a ser el primero que se la va a poner. Bruno Cueva, su preparación, su tiempo como médico y de vida profesional en Atomayor del Rey específicamente. Bueno, mira, yo me gradué muy joven, porque mi papá era médico y desde pequeño la gente decía, él va a ser médico. De hecho,
Yo tenía una foto que la perdí cuando tenía como unos 3 o 4 años, con un estetoscopio, examinando a mi hermanito de 1 año. En mi casa siempre hubo muchos libros. Mi papá se preocupó porque hubiera libros. Entonces, cuando ya yo tenía 15 años, ya yo había leído Don Quijote, yo había leído La Divina Comedia. En mi casa estaban todos los clásicos. Había leído Los Miserables. Había leído El Capital de Carlos Marx, aunque no lo entendí bien. Tendré que leerlo otra vez. Y eso me ayudó mucho. De hecho, cuando yo fui a la escuela primaria, ya yo sabía leer, porque mi mamá, que era maestra, me alfabetizó. Mi papá le gustaba leer mucho y yo decía, si mi papá hace eso, eso tiene que ser bueno, porque uno cree que todo lo que hacen los papás es bueno, entonces uno imita lo que hacen tus padres, y entonces tuve el hábito temprano de la lectura. Y eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho. ¿Se graduó de médico en qué tiempo? Yo me gradué de médico ya con mi diploma en el año 1982. Es decir, pasé el pensum de materia. Hice la pasantía 82-83. Medicina general. Medicina general. Luego comenzó... Luego hice muchos cursos. Recuerdo que hice un diplomado en prevención de natalidad, auspiciado por Profamilia. Eso fue en Jarabacoa. Hice un curso de manejo avanzado de vía aérea con la Asociación Americana del Corazón, que fue donde aprendí a intubar, a poner un tubo de pecho. Eso no lo aprendí en la universidad. Hice la pasantía en Vicentillo, donde tengo muchísima gente que me quiere. Incluso, cuando uno de los primeros trabajos que tuve, que fue en el Centro Médico de la Vicentillo UCE, es un distrito municipal, para la gente que estaba mirando la entrevista, perteneciente a la provincia del Ceibo, en el este de la República Dominicana. Ahí había gente, algunos de ellos ya fallecieron, como era Catalino Vilorio, el difunto Temo Lizardo. Había gente ahí que yo adoraba. Mira, Manny, ahí nunca me faltó nada. Yo no tengo cómo agradecerle al punto de que cuando yo me fui a la capital, yo decía que yo era de Vicentillo, por lo amable que fueron. Y mira, eran tiempos cuando eran más violentos que ahora. Fue la primera vez que vi una persona decapitada, pero esas personas conmigo fueron decentes, fueron amables. Y yo me entregué a esa comunidad. Hice mi pasantía, luego duré 1 año más. Ellos me pidieron que me dejaran como médico rural, así se llamaba. Ahora se llama médico asistente. Entonces de ahí fue que me fui a la UCE, a la capital, al centro médico de la UCE. Ahí estaba con los mejores del país, con los José Joaquín Puello, con los Ney Arias, con los Raúl Come de Brot, neurólogo, que famoso en Francia y en Estados Unidos, Sócrates Mañón, y yo aprendí muchísimo. 36 años en la medicina entonces. Sí, más o menos. Más o menos. Luego duré un tiempo, porque tenemos que decirlo todo, vinieron tiempos muy difíciles para mí. Yo soy un libro abierto. Vino la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, que fueron casi juntos, un divorcio que me hizo mucho daño. En ese momento yo me sentía perdido, me fui a Estados Unidos. Ahí duré varios años sin mirar un libro, sin estudiar, sin pasar por un hospital. Regresé en el año 1977, entregué la residencia a los americanos y recuerdo cuando me nombraron como médico, el primer servicio que me tocó en el hospital, llegó un paciente de Matapalacio con una puñalada en el cuadrante superior derecho. Una vez me ubiqué porque yo había sido monitor de anatomía, anatomía 1, anatomía 2 y neuroanatomía. Pero tenía casi 7 años sin mirar un libro. Sin embargo, cuando me enfrenté con el paciente, le dije a la enfermera, tráeme guante, vamos a canalizar el paciente. Hablé con él, le hice un buen examen médico, exploré su abdomen, exploré la herida y le dije, la herida no penetró el abdomen. En ese entonces no había cirujano en Atomayor. Y le dije, esa herida no va a tener ninguna consecuencia. La enfermera me dijo, que no me conocía, pero usted tiene vista de rayo X. Y yo sentí que ella se estaba burlando y yo le dije, entonces yo me puse pedante. Y le dije, sí, yo tengo vista de rayo X. Mira, para que tú aprendas. La herida fue a las 3 de la mañana en una fiesta. El paciente se fue a su casa y se durmió con su puñalada. Son las 10 de la mañana. De 3 de la mañana a 10 son 7 horas. El paciente entró caminando. No está pálido, no está frío,
no está sudoroso, no tiene el abdomen distendido, no tiene pulso filiforme, no tiene hipotensión, hemodinámicamente estable. Después de 7 horas con una herida de abdomen, si le hubiera penetrado, quedaban 2 cosas. O le perfora una víscera, intestino, o estómago, o riñón, el colon, intestino delgado grueso. En dado caso, los humores que salen más la materia fecal hubieran producido una peritonitis. Ese paciente tuviera inflamación. grave. ¿Qué otra cosa podía pasar? Que perforar una arteria o una vena, un sangrado interno. Pero él tiene el pulso bien y la presión bien, entonces ni tiene el abdomen distendido, evidentemente la herida no penetró. Y yo le dije, pero como ya tú dijiste que lo refiera, y aquí no hay cirujano, y no tenemos ni siquiera rayo X, ni un sonógrafo, ni nada, yo lo voy a referir, pero él va a volver. Y lo mandamos en una guagua de Citrán. César, pasaron unas 3 horas cuando el paciente retornó al hospital y me trajo una malta morena y me dijo, doctor, gracias. Todo lo que usted me dijo, eso mismo me dijeron los especialistas allá en el hospital de San Pedro. Felicidades. Ese día yo me di cuenta de que eso era lo que Dios me había dado, ser médico. Felicidades, Bruno Cuevas, bonita trayectoria, un buen servicio en Atomayor y también en la provincia del Ceibo, en el Distrito Municipal San Francisco Vicentillo. Pero el pueblo de Atomayor, caramba. Y el pueblo de Atomayor que... Yo le debo todo a este pueblo. Muy bien. Y si hoy soy director de este hospital... No se pongan celosos. En parte a mi pueblo de Atomayor. Yo sí. soy de Atomayor, aunque a mí me llevaron a la capital, llevaron a mi mamá a la capital a dar a luz. Pero mi pueblo es Atomayor. Mi sangre es la sangre de Atomayor. Y tengo que agradecer a las autoridades actuales por el trato que me han dado, por el respeto que me han dado. Yo no tengo cómo agradecerle al senador Cristóbal Castillo, al síndico Amado de la Cruz, a Héctor Fodi Rosa, a Freddy Capellán, a Tito Castillo y a todas las autoridades actuales, a el diputado Vilorio, que es mi íntimo amigo, que son amigos míos de hace muchos años y que han sido pacientes míos también, han tenido la confianza de buscarme como médico. O sea que yo soy un hombre que tengo que agradecer mucho. Este pueblo me alimentó cuando yo no tenía trabajo y no me faltó. Yo pedí, yo me vi pidiendo en este pueblo y este pueblo me dio. Entonces yo no tengo otra cosa que no sea más que devolverle al pueblo lo que el pueblo me ha dado. Felicidades, doctor. Esperamos tenerlo en otra entrega desde otro punto de vista para la gente que está en las redes sociales en YouTube, que vamos a estar ahí ofreciendo este material tan importante a la gente donde usted habla del coronavirus. Sí. Gracias, doctor. Gracias y a ti. Éxitos en su carrera.